recursos, ¿consideran ustedes que son una generación muy afortunada, muy valiosa? Porque la unidad de terapia intensiva donde ustedes están tiene los mismos recursos que la terapia intensiva de última generación de 1990 en cualquier parte del mundo. Entonces ustedes son una especie de viajeros en el tiempo, porque están en 1990 pero con el conocimiento del 2022. Eso quiere decir que en sus unidades ustedes tienen que hacer maravillas. Y esto viene en base al monitoreo de la ventilación mecánica con los equipos que ya tienen, con un poquito más de conocimiento que tienen ahora, y ahora solo hay que aplicarlo. Es muy triste no tener recursos. No tenemos valor esofágico, no tenemos tomografía por impedancia, pero es doblemente triste tener recursos y no sacar el 100% del provecho. Como vimos ayer, toda la información que una línea prismográfica nos puede dar, y ahora vamos a ver toda la información que las curvas de ventilación mecánica y otras maniobras que ustedes pueden hacer todos los días les ayuda en casos muy complicados de ventilación mecánica. No, es la que dice monitoreo, por favor. La otra de sincronía, si le quieren ver esa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una inmensa curiosidad por el paciente y por un inmenso deseo de tratar de ayudar al paciente. Vamos a hablar del monitoreo hemodinámico, del monitoreo ventilatorio avanzado con bajos recursos. Y bueno, todo parte de que mantengamos las dos grandes medidas de protección alveolar. Sin esto no hay nada. El primer punto es 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Nos podemos ir un poquito más abajo, pero muy difícilmente en un paciente muy grave o en las primeras horas de ventilación mecánica nos podemos ir arriba. De pronto hay alguien que dice, oye, hay estudios que dicen que podemos poner 8. Bueno, hay estudios que dicen que podemos poner 8 pretendiendo que el 70% de los pulmones que se intuban son normales y que no te interesa salvar al 30%, que no es normal. Nosotros estamos respirando a 6 mililitros por kilogramo de peso en estos momentos. Si tenemos ejercicio, podemos irnos a 8 o a 10 mililitros por kilogramo de peso, pero eso es porque vamos a estar bajo una condición de estrés. Nada le sirve, ni va a servir ninguna tecnología, por más avanzada que sea, si lo que hace es subir el volumen corriente o mantener presiones meseta por arriba del término. Eso es el monitoreo más importante que tenemos. Él es el doctor Otis. Él desarrolló la ecuación de movimiento en pacientes que no estaban intubados. Eso todavía es más valioso. Actualmente nosotros podemos incluir un poco la ecuación de movimiento, especialmente a través del poder mecánico, gracias a las presiones que nos da el ventilador. Pero ahora imaginen que Otis hizo todo esto sin el ventilador. Entonces, si nosotros hubiéramos sabido en 1999 un conocimiento que allí estaba en los libros, que es la ecuación de movimiento, hubiéramos podido ventilar mejor a los pacientes y tal vez nos hubiéramos preguntado, porque nos dieron una orden muy estricta: vas a ventilar al paciente a 10 mililitros por kilogramo de peso real. El paciente pesaba 100 kilos, es decir, lo ventilamos a 1 litro de volumen corriente. Imagínense esa locura. Si hubiéramos sabido la ecuación de movimiento, tal vez hubiéramos preguntado si fisiológicamente eso tenía algún sentido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de la receta de la lesión pulmonar, reafirmando todos los conceptos que se han dicho todo el día de hoy. Vamos a ver la búsqueda de la evidencia, aplicaciones a la cabecera del paciente, que es lo más importante. Las discusiones científicas pueden ser muy elevadas, pero si no se terminan en ayuda al paciente, pues no sirve de nada. Y algunas conclusiones personales. Entonces, para lastimar a un pulmón, necesitamos que los alveolos sean de diferentes tamaños. Es muy difícil lastimar un pulmón donde todos los alveolos son del mismo tamaño. Un alveolo perfectamente sano tiene los alveolos todos del mismo tamaño, y el peor pulmón que han visto tiene los alveolos del mismo tamaño. El problema es que los alveolos colapsados pues no te van a ayudar a ventilar. Una vez que vemos que hay alveolos muy grandes, muy pequeños, etc., lo segundo es la energía que le aplicamos. Entonces, la receta de la lesión pulmonar es un pulmón que tiene diversos tamaños a nivel alveolar y que se le aplica demasiada energía. Entonces, imaginen que tenemos dos alveolos de forma hexagonal dentro de la caja torácica y me dicen por 30 de presión meseta, porque esa es la presión segura, y siempre tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué esa es la presión segura? ¿No?
Si nosotros aplicamos 30 centímetros de presión dentro del tórax, a cada alveolo del mismo tamaño le van a entrar 30 centímetros de presión, y esos son 3 joules, con lo que ustedes están respirando en este momento, 3 joules por minuto. Si uno de los alveolos está colapsado, de convertirse en una figura de 6 paredes, se va a convertir en una figura de 4 paredes, y esas 4 paredes van a empujar presión hacia el alveolo. Uno podría pensar intuitivamente que como se colapsó el alveolo, va a haber 60 centímetros de presión, lo que lo corresponde al otro alveolo más el otro, pero si el alveolo está colapsado, adentro van a estar 137 centímetros de agua de presión. Esos son 12 joules, que es el límite de daño. Entonces necesitamos que haya algunos alveolos colapsados y otros sobredistendidos para lastimar al paciente. No existe el daño autoinducido en el ser humano. Miren, Dizzy Gillespie, un gran trompetista, cuando hacía las notas más agudas tenía 100 centímetros de agua de presión meseta dentro del pulmón y nunca hizo lesión asociada a la corneta. Bueno, si la otra es lesión asociada al ventilador, pues esta debe ser la corneta. Y Usain Bolt, el hombre más rápido de la Tierra, cuando corre, no se provoca hemorragia alveolar corriendo. No tenemos la suficiente fuerza para provocarnos lesión pulmonar por nosotros mismos en un pulmón que tiene el mismo tamaño todos. Los caballos, caso contrario, en el derby, si se fijan en la nariz del caballo, cuando un caballo termina de correr un derby, todos tienen hemorragia alveolar. Es decir, el caballo sí tiene suficiente fuerza para autolastimarse respirando. Ningún ser humano, por más loco que esté, va a decir, me voy a suicidar respirando lo más fuerte y lo más profundo que pueda. El caballo, si lo obligan a correr, va a terminar autolesionándose. Pero entonces, para que un caballo tenga lesión autoinducida, necesita un jockey. Alguien que le diga, vas a tener que seguir corriendo hasta morir. Visto de esa manera, ahora como están prohibiendo las corridas de toros, pues parece que también deberían de prohibir el derby, porque eso parece tortura animal. Ya cuando uno lo ve desde el punto de vista fisiológico, actualmente están discutiendo si es hacer trampa el poner furosemida y dexametasona en el caballo antes de que empiece a correr, para que aguante más. Entonces, hay que ver eso. En el ser humano, para que exista daño autoinducido, necesitamos que los pulmones tengan alveolos de diferente tamaño, pero también necesitamos un médico y un ventilador. Es decir, nadie en la naturaleza, si no es intubado, va a desarrollar psibi, porque primero se va a morir de otra cosa antes de que él pueda lastimar a sus alveolos solo respirando. Por supuesto, si prolongamos la vida de esa persona con un ventilador, sí vamos a tener que preocuparnos que sus esfuerzos respiratorios lo autolastimen. El doctor Luciano Gattignoni desarrolló una fórmula que al principio parecen matemáticas muy complejas, pero no lo son. Lo único que tienen que hacer es entenderlo y ya no lo tienen que memorizar. 0.098 es la conversión de centímetros de agua y litros a joules. Es decir, si esta imagen, esto que tengo aquí en la mano, tuviera 1 centímetro de diámetro y 1 litro de agua, cada que yo la pusiera sobre mi mano, provocaría 0.098 joules de energía o de impacto. Frecuencia respiratoria, pues esos son los datos, son joules por minuto. El volumen corriente y la elastancia van a aplicar energía necesaria para distender el pulmón. El flujo es la energía que vamos a necesitar para mover el gas de fuera del paciente a dentro del paciente. Y el volumen que queda multiplicado por la pi es la energía que se gasta todo el tiempo para mantener el pulmón abierto. Al final esto solo es la ecuación de movimiento. Cuando ustedes no entiendan algo que está sucediendo en un paciente, cuando alguien les traiga un nuevo modelo ventilatorio con las iniciales que quedan, que cada vez quedan menos, ya vamos en APRV, cuando llegue el ventilador X, Y y Z, y ustedes no entienden qué es lo que el ventilador hace, ustedes simplemente pregúntense si están en una situación de elastancia, de volumen, de flujo, de resistencia, de presión, y van a entenderlo, es decir, regresar a la ecuación de movimiento. Vamos a buscar esta evidencia de lo que les estoy diciendo. Repito, nada de lo que está aquí puede ser utilizado, y este es un disclaimer, esto es una cosa, ustedes no pueden decir que yo les estoy diciendo en algún momento que por algún tipo de monitoreo, ustedes pueden romper las reglas de protección alveolar. Alguien puede decir, yo soy muy bueno, entiendo muy bien la fisiología, pero si dice, yo puedo romper 8 mililitros por kilogramo y que el paciente esté bien, eso no es cierto. Esto para mí es lo más importante que tiene el poder
muy simplificada se puede utilizar a la cabecera del paciente, que es el volumen minuto por la presión pico menos meseta menos PIB entre 2. Si nosotros aplicamos más de 20 joules, vamos a lastimar a todos los pulmones. Pero si ese pulmón está sano, porque tiene más de 300 de PF, yo le aplico 20 joules, soy excesivamente agresivo con un pulmón. Y digo, mira, tiene 180, lo voy a reclutar, le voy a poner PIB, etcétera, etcétera. Ahora lo entrego con 300 de PaO2 y digo, qué bueno soy. Pero si lo entrego con más de 20 joules y más de 300 de PF, la mortalidad se incrementa 75%. Definitivamente no es una práctica correcta el tener más de 20 joules con más de 300 de PaO2. Es lo que llamamos una victoria pírrica. Vamos a ver muy bonita la gasometría y vamos a poder decir, mira, me entregaste al paciente ayer con 160 de PaO2. Yo lo recluté, lo croné, le dupliqué el PIB y ahora tiene 300 de PF. Yo soy mejor ventilando que tú. Eso no es cierto. Ese paciente no le quitamos ninguna mortalidad y aumentamos la mortalidad por el manejo ventilatorio. Pero hay algunos pacientes que la única forma de que estén vivos es ventilarlo en 20 joules. Por eso la ecuación de poder mecánico no nos sirve como una guía de ventilación mecánica ni como un objetivo. La ecuación nos dice qué precio estamos pagando por la oxigenación que estamos logrando. Y si son más de 20 joules por más de 300, eso es un precio demasiado alto. Pero hay algunos pulmones con una PaO2 de 100, bueno, si los ventilo a más de 20 joules, se van a morir 25 por mi ventilación. Pero eso también quiere decir que hay otro 65% que se va a salvar por mi ventilación en 20 joules. Entonces, no es un objetivo, no es una guía, es el precio a pagar por nuestras mediciones. Y eso está muy bien, porque antes nosotros solo veíamos gasometrías y decíamos, logré 400 de PaO2, logré 30 de CO2, pero ahora tenemos que decir, logré 180 con 17 joules. Eso es equilibrio. Marcelo Amato no está muy seguro de que este monitoreo sea necesario. Él piensa que meseta menos PIB lo arregla todo, y aquí hay dos controversias, porque él piensa que el PIB por sí solo no debería ser parte de la ecuación, porque el PIB solo se aplicó una vez, y que el flujo, véase la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, no participa en el daño pulmonar, y lo demuestra con este estudio donde nos dice que la fórmula del poder mecánico puede reducirse a 4 por meseta menos PIB más la frecuencia respiratoria. Bueno, punto número 1, aquí matemáticamente se está contradiciendo. Si él dice que la situación de flujo y frecuencia no son necesarias si solo tenemos meseta menos PIB, bueno, en el momento en el que lo sumamos, pues ahora sí podemos decir una cosa. Lastimo 4 veces más a un paciente aumentando meseta menos PIB que aumentando frecuencia respiratoria. Entonces, sí, la frecuencia respiratoria es parte fundamental de la lesión. No es lo mismo brincar 25 veces de 1 metro que brincar una vez de 25 metros. Pero el mismo estudio de Marcelo Amato nos enseña que la distensibilidad también debe ser tomada en cuenta, es decir, el volumen corriente. Si nosotros tenemos una distensibilidad de 14 milímetros sobre centímetros de agua, un pulmón excesivamente rígido, definitivamente la mejor estrategia para disminuir la mortalidad es tratar de bajar la meseta menos PIB aumentando la frecuencia respiratoria, es decir, bajo el volumen corriente y para mantener el CO2 sobre frecuencia. Pero si el paciente tiene una distensibilidad mayor de 35, es mejor no meternos con la frecuencia respiratoria, aunque tengamos que aumentar un poquito la meseta menos PIB. Entonces tenemos que jugar con todos los elementos de la fórmula, el volumen corriente, la meseta menos PIB, la frecuencia respiratoria, porque tengan mucho cuidado, la distensibilidad no es algo que nosotros controlemos. Nosotros no controlamos la distensibilidad, no controlamos la meseta. La meseta y la distensibilidad son cosas que nos regresa el paciente después de que ponemos nuestros objetivos, y en definitiva sí tenemos que tomar en cuenta la distensibilidad del paciente y la frecuencia respiratoria. Si todo se mantiene igual respecto a todos los otros elementos de la fórmula de volumen corriente, meseta menos PIB, y la presión transpulmonar se mantiene en niveles de seguridad, es decir, todo parece perfecto, a partir de 18 de frecuencia respiratoria empieza a aumentar el daño con 17 joules. Nuevamente yo les digo
que si yo bajo el CO2 aumentando la frecuencia respiratoria y ese CO2 no lo iba a matar, pero ahora tengo un paciente con 17 joules cuando antes tenía 14, solo porque vi una gasometría y no intuyo cómo está el alveolo, pues entonces no les informé al paciente bajando el CO2 y sí aumenté su mortalidad. Por eso, el poder mecánico debe de ser utilizado como un precio a pagar por oxigenar. Y la eficiencia ventilatoria del ratio ventilatorio es una forma de saber qué precio estoy pagando por manejar CO2. La fórmula es PaCO2 real por volumen minuto real entre 37.5, que es un CO2 ideal. Es un CO2 ideal. Y las cosas ideales pues no tienen que modificarse acorde a cosas reales. Es decir, yo no tengo que poner, oye, en Bogotá, en Acapulco, cuál va a ser el CO2, porque yo lo que quiero ver es cómo se comportan los CO2 por todo el mundo por peso árbitro entre 10, que es el volumen minuto ideal. Y aquí viene una forma muy rápida de saber qué tan dañado está un pulmón. Si el paciente pesa para asma 60 kilos, su volumen minuto con el que tendría 37.5 son 6 litros. Si necesito 8 litros para que mantenga 40 de CO2, pues definitivamente hay un porcentaje de daño del pulmón, porque el paciente necesitaría 6 en condiciones ideales, obviamente las condiciones ideales no son del mundo, pero necesita 8. Tiene al menos un 20% del pulmón dañado. Eso es importante que lo sepan, al menos para hacer una estimación. Y hagan siempre la fórmula. Si la eficiencia ventilatoria está por debajo de 2 y el paciente, aunque tiene hipercapnia, no tiene coro pulmonar, esa hipercapnia no va a matar al paciente. Si yo bajo un CO2 de 60 a 35 y entrego con más de 2 de eficiencia ventilatoria, ese paciente no lo iba a matar el CO2, no al menos durante la intubación. Tal vez en 6 meses una hipercapnia crónica, pero si no hay coro pulmonar, la hipercapnia aguda no va a matar al paciente. Si yo bajé ese CO2 solo porque lo vi alto y ahora tiene una eficiencia ventilatoria arriba de 2, ese paciente le acabo de aumentar su mortalidad. Yo creo que los estudios que deben de seguir a continuación es cuál es la relación poder mecánico-oxigenación, es decir, qué tanto subí el poder mecánico, qué tanto logré de oxigenación y qué tanto bajé la eficiencia ventilatoria, qué tanto mantuve el CO2, es lo que viene a continuación. ¿Cómo aplico yo esto en la cabecera del paciente? Bueno, siempre alguien dice individualizar la terapia. Cuando alguien me dice individualizar la terapia, yo entiendo que le vamos a poner otro monitoreo. El 80-90% de los pacientes que están bajo ventilación mecánica no van a hacer ustedes ningún cambio si dicen vamos a ponerlo en 6 por kilo y vamos a poner la meseta por debajo de 30. Va a haber un 20% de pacientes que no van a poder tener presión meseta en 30 con 6 por kilo y van a bajar el volumen corriente a 4 o 5. Pero definitivamente no hay un paciente que se beneficie de romper la presión meseta a menos que ustedes hagan otro monitoreo. Puede ser el monitoreo de balón esofágico, no todos lo tenemos, pero en definitiva, si alguien quiere romper la presión meseta, necesitaría o balón esofágico o como mínimo la medición de la presión intraabdominal. Si la presión intraabdominal está elevada, utilizamos esta fórmula y nos dice cuál es la presión meseta real. No es que yo rompa la presión meseta de 33, la presión meseta de 30, sino que por esta hipertensión abdominal, tener una meseta de 33 me garantiza que tenemos, sin hipertensión intraabdominal, una meseta de 30. Es decir, si estamos manteniendo las leyes de protección alveolar y en los casos más difíciles es obligatorio la medición de la presión intraabdominal para saber si no ese es el principal problema. Hay softwares muy complicados que ven la curva de presión-tiempo para ver el famoso índice de estrés. El índice de estrés se puede hacer sin ningún software. Ustedes lo único que hacen es, por una sola respiración, bajan el flujo del paciente a 9 litros minuto. Como no cambiamos la PIB, no vamos a desregular al paciente, pero al momento de ver lentamente la curva de presión-tiempo, si la gráfica de presión-tiempo, la pancita se va hacia abajo, el alveolo está sobredistendido. Entonces tenemos que reconocer esto todos los días. Otra cosa que a mí me parece fundamental y que es de las pocas cosas que yo diría que sí es un poco diferente COVID respecto a las ventilaciones, otro tipo de ventilaciones, es la presión de apertura de la vía aérea. En pediatría es muy frecuente que se mida la presión de apertura de la vía aérea porque eso cambia toda la ventilación. Es prioritario hacerlo si vamos a ventilar mujeres embarazadas y si son pacientes muy complicados, pues también tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos PIP en 5, flujo en 9 y
la presión, miren aquí, la presión se mueve de manera lineal porque no hay flujo, no hay movimiento, es decir, la vía aérea está cerrada. En el momento en el que la vía aérea se abre, empieza a deslizarse la curva de presión-tiempo. Lo cual quiere decir aquí, no se ve, pero aquí está en 15. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, aunque esté oxigenando por 5 de PIB, necesita 15 para mantener la presión de vía aérea abierta y ese paciente está haciendo teletrauma todo el tiempo y eso sí es una situación muy complicada. Esto es un monitoreo muy avanzado. Lo más importante no es hacerlo una vez que lo sabemos hacer, porque es muy sencillo hacerlo, sino entender qué es lo que estamos midiendo. Queremos medir la elastancia específica del pulmón, queremos medir la presión transpulmonar porque es la tensión pulmonar. La forma que tenemos nosotros de hacerlo sin balón es hacer dos PIBs, un PIB alto, un PIB bajo, lo vamos a llamar delta de PIB. Yo generalmente utilizo 5 centímetros de agua. El paciente tiene 10, lo pongo 5, el paciente tiene 15, lo bajo a 10. Es decir, tratar de mantenerlo en datos de seguridad. Lo importante es hacer un cambio de 5 centímetros de PIB. Y el volumen exhalado de PIB alto menos volumen exhalado de PIB bajo es un monitoreo fundamental de los casos muy graves. Cuando alguien diga, oigan, el paciente tiene 15 de PIB, yo creo que no necesita tanto, voy a bajarlo a 10. En ese momento ustedes tienen que correr el ventilador y ver el volumen exhalado, porque la información que les va a dar esa maniobra es terriblemente valiosa. El volumen, el delta de PIB, más el delta de PIB entre el volumen exhalado por el volumen corriente es la presión transpulmonar, es el estrés que tiene el paciente. Vamos a verlo, miren. Este paciente tiene 450, que está 6 por kilo, con un PIB de 8 y tiene 23 de presión pico, lo cual quiere decir que la meseta no sé dónde está, pero debe estar por debajo de 23 porque el paciente está sedado y relajado. Nosotros subimos el PIB de 8 a 18, hicimos un delta de 10, esto es solo unas cuantas respiraciones, menos un minuto si queremos ponerle un número que manejemos todos. Y quiero que vean, bueno, la presión pico se va a 34, pero cuando regresamos el PIB de 18 a 8, miren, el volumen exhalado es 1034. Nosotros tenemos volumen corriente, el volumen exhalado menos el volumen corriente son 580, quiere decir que el PIB que yo tenía en ese paciente reclutó 580 mililitros. Eso es volumen reclutado por PIB. Si nosotros hacemos la ecuación delta de PIB, yo lo cambié de 8 a 18, es decir, el PIB aumentó 10. El volumen reclutado es 580, 1000 menos el volumen corriente. Por el volumen corriente que tenía, este paciente tiene una presión transpulmonar, un estrés pulmonar de 17. Hay algunos autores que determinan que a veces 25 es el número grave, otros consideran que son 20, pero definitivamente si tenemos un paciente muy grave, hacer esta maniobra que todos podemos hacer y entender cuál es la elastancia específica del paciente y cuál es su presión transpulmonar, nos va a ayudar a darle una mejor ventilación mecánica. Ahora, más que decir, empiecen a hacer esta maniobra, el punto son dos. Empiecen a entender la presión transpulmonar, porque si la entienden, ustedes tienen una maniobra que pueden hacer con total seguridad del paciente para saber exactamente cómo está la ventilación más compleja del paciente. En esta página se ponen cálculos avanzados de ventilación mecánica. La capacidad residual funcional estimada, la que se calcula por el peso, la talla y el género, es muy parecida a la capacidad pulmonar real. El problema es que cuando el paciente se enferma, no sabemos dónde está la capacidad residual funcional. Con esta fórmula, el equipo de Gattignoni, correctamente el equipo del Dr. Chimuelo, desarrolló la capacidad residual funcional actual. La estimada por la distensibilidad, entre la estimada por 32, nos da la capacidad residual funcional que tiene el paciente en ese momento. Si aplicamos esta fórmula, vamos a tener la tensión. Esto es muy relevante porque toda la mañana y el día de ayer nos hemos pasado hablando de conceptos de estrés y tensión, que pareciera que son en el reino de un pizarrón. Pero ahora ustedes los van a entender y una vez que los entiendan, ustedes pueden hacer estos cálculos y empezar a medir tensión y estrés en todos los pacientes de su unidad con los recursos que ya tienen. La PCO1 también es una excelente forma de monitorizar al paciente. Todo lo anterior que les dije era un paciente perfectamente sedado y relajado, o al menos sin
actividad espontánea del paciente. Aquí ya vamos a ver cómo se monitoriza al paciente bajo ventilación espontánea de manera avanzada, y lo primero es la PCO1. De 5 años para acá todos los ventiladores lo tienen, entonces hay que empezar a utilizarlo. No lo tienen, ahorita les vamos a decir qué vamos a hacer. Miren, la PCO1 mayor de 3 me debe hacer pensar que el paciente tiene un esfuerzo respiratorio demasiado grande. Si el paciente tiene un pulmón con alveolos pequeños y grandes y el ventilador va a seguir apoyándolo, un paciente con una PCO1 de 3 va a desarrollar lesión autoinducida. Un paciente que tiene más de una PCO1 mayor de 3 va a terminar por cansarse y morir de apnea o va a dejar de hacer ejercicio. Un paciente que tiene una PCO1 menor de 2 tiene un esfuerzo muy pequeño. Si este paciente continúa bajo ventilación mecánica en esas condiciones, es probable que el paciente termine haciendo atrofia diafragmática. Entonces, ¿cuál es el papel de los terapeutas respiratorios? Pues hacer que este paciente no se autolesione en el pulmón y hacer que este paciente no se atrofie del diafragma, y eso es terriblemente valioso. Cuando vemos un esfuerzo respiratorio o aplicamos en un paciente con ventilación espontánea la pausa expiratoria, y esa pausa expiratoria la dejamos una sola vez, vamos a ver una imagen como esta, el esfuerzo respiratorio del paciente. Nosotros lo vamos a llevar en delta P, y esto nos va a ayudar a decir si el paciente se está autolesionando. Vean esta imagen, este paciente está haciendo un esfuerzo, tiene 6 de PIB, pero llega a más de 15, o sea, tiene un esfuerzo de más de 16. Ese paciente se está autolesionando, nada más de esa imagen. Pero vamos a hacer el cálculo. La presión transpulmonar muscular, el esfuerzo muscular que está haciendo el paciente, es la pico menos pi, menos esta presión que es negativa, al final se va a sumar 2/3 de esta distancia. Si es más de 15, el paciente tiene un alto riesgo de auxilio. Tiene 13 de presión pico y la gente me dice, doctor, tiene 13 de presión pico, es imposible que el paciente se esté autolesionando. Y no, si el paciente tiene ventilación espontánea, es imposible que a través de la presión pico y la presión meseta identifiquemos al paciente que se está autolesionando. Este paciente hace un esfuerzo muy negativo cuando hacemos una pausa expiratoria, hace un esfuerzo de 20 centímetros de agua, o sea, de aquí a acá hay 20 centímetros. 13 de pico, alguien dice, es imposible que este paciente se lesione. 13 menos 6 más 2/3 de menos 20 son 20 centímetros. El delta son 15, este paciente se está autolesionando. Y si nos guiamos por lo que hemos dicho siempre, tiene 13 de pico, es imposible que se lesione, pues lo único que va a hacer es que ya no vamos a ver cuándo se lesiona el paciente. La presión meseta, el espontáneo, debe de medirse. Este es un paradigma porque antes decían que la presión meseta solo se medía sin esfuerzo respiratorio del paciente. Hay dos cambios de paradigma muy importantes. Primero, tenemos que medir la presión meseta en espontáneo. El segundo, la presión meseta en espontáneo puede ser mayor que la presión pico. Todo el tiempo decían que la pico siempre es mayor que la meseta. Eso es real si el paciente no se está asistiendo. Si el paciente se está asistiendo, hay algunos casos donde la meseta puede ser mayor que la pico, como lo ven aquí. Aquí está la meseta, ausencia de flujo de inspiración. Esto es la definición de meseta. Aquí está la meseta, aquí está la pico. Tiene 34 de presión pico. La meseta no puede ser mayor de 33. Eso está equivocado. Si el paciente tiene esfuerzo respiratorio, este paciente, cuando hacemos una meseta inspiratoria, la meseta está en 40. Este paciente se está ventilando con 40 de presión meseta. Este paciente va a terminar por autolesionarse. Y cuando la meseta menos pico es mayor de 6, el esfuerzo respiratorio que está haciendo el paciente es demasiado. No tienen PCO1, pero sí tienen ustedes un botón de pausa inspiratoria que se puede aplicar a la inspiración del paciente. Cuando la pico, meseta menos pico es mayor de 6, la PCO1 debe estar arriba de menos 6. Y cuando esto está en 40, pues el paciente se está ventilando toda la ventilación con 40 de presión meseta. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se puede medir. Vean aquí, ausencia de flujo, inspiración, aquí está la curva de presión-tiempo, aquí está la meseta. Nada más que aquí está la pico. La pico es inferior a la meseta de los pacientes que se están autolesionando. Otra cosa que tenemos que aprender a ver, una vez que lo sabemos cómo son las curvas normales, es detectar que hay una curva que no está normal. Se parece un poquito al índice de estrés que vimos hace un momento. La pancita está hacia abajo. Es solo que el índice de estrés solo funciona en pacientes sin automatismo respiratorio. Pero cuando vemos una pancita hacia abajo, lo que estamos viendo, esta es la forma que debería tener la curva de presión-tiempo.
Este delta que lo estamos viendo es el esfuerzo respiratorio que veríamos si el paciente tuviera un balón esofágico. Estas son algunas gráficas del doctor Mireles. Aquí está la ecuación de movimiento aplicada a las curvas de presión. Cuando nosotros vemos la pancita hacia abajo en una curva de presión, debemos entender que toda esta área es energía que está lastimando al paciente. Cuando está el volumen, podríamos ver esta imagen, toda esta área es energía que lastima al paciente, y lo mismo, mucha atención en esta parte del flujo, el flujo inspiratorio de esta parte, vamos a ver también lesión. Es muy importante voltear a ver las curvas de flujo-tiempo. La curva de flujo-tiempo, que es una perfecta línea recta, me dice que el paciente no está haciendo ningún esfuerzo. Si la panza está un poquito hacia arriba, el esfuerzo es intermedio, pero si la panza está muy arrumbada hacia arriba, el esfuerzo que está haciendo este paciente es excesivo y el paciente se está autoestimando. ¿No tenemos P01? Bueno, pero vean, este paciente que tiene P01 de 2 tiene una línea recta porque casi no tiene esfuerzo en la curva de flujo. Pero este paciente que tiene un esfuerzo excesivo en la curva de flujo inspiratorio, en la rama descendente, tiene una pancita bombada, este paciente se está lastimando. Tenemos que aprender a ver esto en las curvas de flujo-tiempo. Esto es visual, esto es muy sencillo, dicen todos los ventiladores que ustedes ven aquí. Vean, un paciente en la curva de presión tiene un gran esfuerzo inspiratorio, modifica la curva, todo esto en las curvas de presión se está tensionando, y en la curva de flujo, el paciente tiene una panza hacia arriba, el paciente se está autolesionando, diferente a una curva de flujo-tiempo donde no hay abombamiento, el paciente no se está asistiendo. Otra situación, uno podría decir, bueno, ¿por qué no cambiamos de presión-volumen, de control-volumen a control-presión para que no haya asincronía? Ustedes van a tener la misma sincronía, solo que la van a ver de forma diferente. El paciente que ustedes estaban viendo que hacía curvas de presión muy severas, lo controlaron, lo pasaron a control-presión y ya no ven esas curvas largadas, pero ahora el paciente está haciendo volutrauma. Lo primero que tenemos que ver es el volumen que se está creando, porque ya sabemos que el volumen es la principal causa de daño pulmonar. Ahora vean esto, el paciente está controlado, el volumen exhalado es de 0. Si ustedes setearon la presión pico alarma en 40, eso quiere decir que el ventilador trató de meter 40 centímetros de presión para que entraran 480 de volumen, y el esfuerzo que hizo el paciente impidió que entraran esos 480. Luego entonces los alvéolos estuvieron sometidos a 40 centímetros de agua de presión. Si pusieron su alarma de presión en 50, pues todavía está peor, porque si no entró ese volumen por el esfuerzo que está haciendo el paciente, la presión meseta que tenían los alvéolos era de 50 centímetros. Por eso es tan importante setear la alarma de presión. Y si no está entrando el volumen o no está saliendo el volumen, si no está entrando el volumen, eso es un barotrauma excesivo. Y si no está saliendo el volumen, pues al segundo ciclo respiratorio vamos a ventilar al doble del volumen. Esto es de las fórmulas que están saliendo. Cuando salen tantas fórmulas, pues eso significa que a lo mejor ninguna funciona. Pero esta fórmula de poder mecánico a mí me parece muy útil, primero porque la podemos medir en espontáneo. La podemos medir en espontáneo porque no participa bajo ningún momento la meseta. Segundo, esta fórmula está indexada a la distensibilidad, que a mí me parece fundamental el que nosotros veamos. No es lo mismo tener 10 joules de poder con 60 de distensibilidad que 10 joules de poder con 20 de distensibilidad. Y por último, está indexando el espacio muerto. Entonces tienen todas las formas de ver. Esto solo fue para ver si el paciente se puede extubar o no se puede extubar. Lo que encontraron es que cuando esta fórmula está en 3000, hay alta probabilidad de que el paciente sea extubado. Cuando está en 7000, definitivamente va a fracasar, y hay un área gris entre 4000 y 6000, pero a mí me parece que esta es una fórmula a la que tenemos que ponerle mucha atención, y ustedes la pueden utilizar en todas sus unidades. Algunas conclusiones personales. Bueno, a esta fórmula le falta pasarlo a joules, que la hace un poquito más manejable, que es nada más multiplicar 0.00. Recuerden que aquí estamos utilizando mililitros y no litros, por eso le aumentamos otro 0, y entonces nos quedamos con el último número. Si aquí era 3000, nos quedamos con 3, si aquí era 7000, nos quedamos con 7, y esto hace más amigable y más manejable la fórmula.
pero a mí me parece que los pacientes que tengan 7 joules de esta fórmula van a tener sí. Esa es una bonita teoría que va a ser muy difícil de refutar. Vamos a buscar en estudios, pero de momento pues lo que les entrego es lo mejor que se puede hacer cuando damos una propuesta. Es una propuesta que es muy difícil de refutar. La última es que la presión indexada de oxigenación es la misma fórmula que vieron hace un momento, solo que nosotros vemos de esta fórmula que tenía todos los elementos, solo le faltaba la PaO2 y PaO2 sobre CO2 y el poder indexado, pues si esto está por debajo de 25, definitivamente el paciente tiene un daño pulmonar muy severo. Esta fórmula nos da el trabajo respiratorio, que a mí me parece fundamental porque uno siempre dice, oye, el trabajo respiratorio, el poder mecánico sobre el volumen minuto menos 0.098 por pi es el trabajo respiratorio que está haciendo todo el ventilador. No les puedo decir qué pedacito de trabajo respiratorio es el paciente y qué pedacito es el ventilador, pero en definitiva sí podemos decir en espontáneo cuánto trabajo tiene el paciente al momento de respirar, y es muy valioso saber cuál es el trabajo respiratorio del paciente. Bueno, ventilación mecánica, esta es la lección más importante. Ventilación mecánica no es otra cosa que algo que necesita mucho, un poquito de tecnología, un poquito de destrezas manuales, un poquito de conocimiento y mucho corazón. Muchas gracias por su atención.